No, la jurisprudencia son sentencias judiciales. Las sentencias judiciales, eh, las sentencias judiciales es lo que dicta un juez, ¿sí? El juez va a dictar una resolución de un conflicto. Si A reclama una cosa y B dice otra, esto después de un procedimiento judicial termina en una resolución o una sentencia judicial. Esta sentencia judicial, que es lo que se resuelve de un caso en concreto, solo es obligatoria para las partes que intervinieron en el juicio, ¿sí? Entonces, ¿me siguen hasta ahí? No tiene fuerza de ley. Una ley o una resolución, en realidad, solamente la ley en general, digamos, es obligatorio para todos y se presume que es conocido por todos. Esto sí lo habíamos visto en normativa jurídica. Una resolución de una sentencia es simplemente una resolución, digamos, una sentencia que sí va a ser, o sea, se puede dar de carácter público, por eso cuando intervienen menores o son casos que requieren una protección de la intimidad de las partes, se publica con las iniciales de las personas y no con los nombres, pero no es obligatorio para todos. O sea, si en un juicio resuelven que en ese juicio la tenencia, por ejemplo, de una menor, lo voy a poner extremo, ¿no? La tenencia de una menor porque la madre sufría de adicciones va a ser a cargo de la abuela, no quiere decir que todas las personas, madres que tengan en adicciones, no van a tener la tenencia de sus hijos, sino que las van a tener su abuela. O sea, no se aplica al resto de la población, sino que solo se aplica a los que intervienen en el juicio. Y la jurisprudencia es eso, son resoluciones que van dictando como lo que se habla en derecho como de doctrina. Está la ley y esta ley va a estar interpretada de una determinada forma. Estas interpretaciones las hacen también a través de la jurisprudencia y es lo que va dictando como siguiendo una línea de interpretaciones, ¿sí? De una determinada normativa. Es bastante complejo, por ahí no sé si me siguieron, pero una jurisprudencia no es una resolución, ¿sí? Ahora sí, profe. Me Sí, confundió eso un poco sí. de las leyes, cuando habla de que si un tribunal plenario, ahí sí queda una doctrina, algo así. Los tribunales plenarios, ¿qué serían? ¿Las cámaras y las Cortes Supremas? Claro, los tribunales plenarios son los tribunales supremos, digamos, ¿sí? Son resoluciones, no es lo mismo una resolución de primera instancia que una resolución de una Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque, bueno, es como que tienen distinto tipo estoy intentando explicarlo de una forma que sea entendible. Igual, en este sentido, nosotros no le vamos a pedir esto, o sea, con simplemente decir no es si una sentencia de primera instancia contradice algo que dijo la Corte en pleno, digamos, se habla, o tribunales plenarios, se puede modificar esa sentencia de primera instancia, ¿me explicó? O sea, si dice algo contrario a lo que se dispuso por la Corte, esto se puede pedir en modificación, ¿sí? Como para que esté de acuerdo con los tribunales supremos lo que se dispone en el caso de primera instancia. Esto depende mucho de las circunstancias de los casos en particular. Esto es importante que entiendan que cada persona o cada juicio tiene un conflicto individual e independiente. Entonces ahí es cuando se va abriendo el juego a distintos tipos de interpretaciones o de distintos tipos de explicaciones de cuáles son los fundamentos para elegir eso en la resolución o en una sentencia, de resolver una cosa a favor o en contra de otra, ¿sí? O a favor o en contra de las dos, ¿sí? Pero sí, son las resoluciones de los tribunales superiores. ¿Algo más que tengan por ahí? ¿Pudieron ir leyendo cómo vienen para el parcial?
Bien, dentro de todo. Bien, bien, bueno. Y ahora creo que tengo entendido que lo que nos faltaría ver para ya llegar al parcial sería solamente agregar daños. ¿Ustedes ya vieron responsabilidad con la doctora Rullano o no? Eh, sí, responsabilidad civil y penal. Sí. Pero Entonces, de penal muy perdón, ¿qué? que de penal vimos muy poquito. No sé si Claro. era más. Bueno, capaz que hacen. Entonces vieron ahí derecho de daño, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, no sé, y contrato de obras no vieron, ¿no es cierto? No vimos todavía eso. Bueno, ¿hola? Sí. No, contrato de obra no vimos, profe. Es que se me fue la pantalla del Jitsi, no sé dónde está. Acá está. Perdón, estaba viendo el Moodle. Bueno, entonces supongo que avanzaremos un poco con contrato de obras y ahí ya directamente, y vamos a ver por lo menos la próxima clase un poco de responsabilidad penal. Lo que sucede mucho para ir adelantando la responsabilidad penal es que en el ámbito industrial, en la mayoría de los casos, ustedes van a intervenir como parte de una industria, ¿sí? Eh, y la responsabilidad penal de las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, en el sentido de, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos de nuevo con la Coca-Cola. Si la Coca-Cola realiza algún acto, por ejemplo, no sé, tiene una responsabilidad penal por generar daños medioambientales y está dispuesto como una sanción o una multa o hasta pena de prisión, es muy discutido. Como la Coca-Cola no la podemos meter presa básicamente, lo que se hace es como discutido a través de la jurisprudencia y la doctrina el peso y la responsabilidad que caen sobre los gerentes, sobre los gerentes o los miembros de los directivos, digamos, del directorio de la empresa. Por eso es bastante discutido y tampoco es algo en lo que sea muy fácil de ahondar sin tener en cuenta los principios básicos y tener una idea básica de lo que es el derecho penal en general. Pero para ir adelantándoles es para, bueno, avisarles que esto es un tema que se discute y se cuestiona constantemente. Lo que sí es importante ahora es que veamos, creo, la próxima clase el tema de los contratos de obra para que podamos avanzar para el parcial. ¿Alguna otra consulta? Y si no, los dejo que sigan leyendo, que vayan acomodándose para llegar más tranquilos al parcial. ¿Tienen? ¿Necesitan algún material o algo de soporte que vean que les falta de algún tema que no pudieron entender con el material que está subido en la plataforma? ¿Hasta qué tema parcial? Es que en principio nosotros teníamos pensado que sería hasta daños, que es hasta lo que se dio en la última clase por la doctora, ¿sí? Pero vamos a ver si podemos avanzar por contratos de obra o dejarlos hasta daños nada más en el parcial, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Sí? Hola, no sé dónde estás. No te veo que estés hablando. Hola. Buenas. ¿Quién quería hablar?
¿Me escucha alguno o tenemos mala conexión? Sí, se le escucha, Sí, profe. se escucha, profe. Ah, Ahora que la no chica sé, para... entonces parece que ella no Sí, pudo, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? ¿Tienen ganas de que veamos o analicemos algún tema? Eh, Aprovechemos estas clases que tenemos de consulta, si podemos estar tranquilos para estudiar. Bueno, si quieren, si no, sí, a ver, Yo tengo una Arias. duda con respecto al práctico, Sí. cuando había una cláusula que era de resolución. ¿Eso sería una obligación por cláusula penal o no? ¿Dónde viste la cláusula de resolución? Era en el sexto, en el quinto, creo. Esto, los servicios de Dice, para proceder a la resolución de contrato. Ah, medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución. Y en el cuarto era por incumplimiento de la obligación de pago. Claro, esa en realidad es, claro, son condiciones que se ponen. En el caso de que no se paga, en el caso de que no se pague, se puede resolver el contrato, y en este caso era que, a ver, no me lo acuerdo de memoria, si en el curso de su labor sugiere imposibilidades o incompatibilidades legales respecto al ejercicio profesional contratado, el profesional las hará saber al locatario o al cliente a fin de buscar los medios idóneos para obviar las mismas o para proceder a la resolución del contrato. Claro, en realidad acá es como la obligación de informar en el caso de que surgiera alguna imposibilidad o incompatibilidad, porque daría lugar a la resolución del contrato, ¿sí? Mm, claro, entonces, ¿es una obligación de informar? ¿Esa sería la clasificación? Sí, puede ser una obligación de hacer, de informar. Ah, bien. Y la otra de incumplimiento de la obligación de pago. Y acá en realidad lo que dice que en el caso de incumplimiento de la obligación de pago en el plazo estipulado, el locatario incurrirá en la norma en mora automática sin necesidad de requerimiento ni intimación judicial alguna, siendo esto causal de resolución. Lo que quiere decir que en el caso de pago, de falta de pago, se va a proceder a la resolución. Acá no hay una obligación de las partes, solamente está la obligación de pago del locador al locatario, ¿no es cierto? O sea, de la empresa al que brinda el servicio. Y lo que establece acá es que se va a establecer una mora Claro. automática. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé si lo habíamos visto nosotros con ustedes o no, no me acuerdo, ya se me mezcló, pero la mora automática significa que no es necesario que la persona que esté prestando el servicio le imprime a la empresa para que pague ese monto, sino porque esto es en relación a lo que desde qué momento empiezan a cumplirse distintos tipos de efectos, ¿sí? Entonces, acá dice que es mora automática. En el momento mismo que el mes se vence, el día después del vencimiento, en el que no me pagó, del 1 al 7 de cada mes. Entonces, si el 8 de cada mes, por supuesto, si no cae feriado, se pasa un día hábil, pero por ejemplo, que si el día 8 que me tenían que pagar y no me pagó, ya está en mora automática, ¿sí? Esto en relación a que se producen distintos efectos, por eso no. Acá lo único que podríamos decir que hay una obligación es una obligación de pago, ¿sí? Ah, bien. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Profe, Sí, sí te escucho. profe, ¿me escuchó? Sí, sí. A mí me quedó una duda respecto al contrato ese.
si el locador era la Coca-Cola o el ingeniero. Me confundí, digamos. Ahí. El locador de servicios, dice en la primera parte, que Es la habla, Coca-Cola. claro, el locador de servicios es la Coca-Cola. Y el locatario es este Juan Pérez. Ah, bien, bien. Gracias, profe. Sí, lo dice el primer parrafito. Siempre todos los contratos tienen las mismas estructuras a lo largo de su profesión y a lo largo de todo su... Después cuando tengan algún contrato de lo que fuere, siempre, o de compraventa, cuando se vayan a comprar un auto, lo que sea, siempre tienen las mismas estructuras. Al principio siempre se especifica quién es el comprador, o quién es el vendedor, o quién es el locador, y quién es el locatario, y ahí se les pone el nombre. Y después el resto de las cláusulas en general son genéricas, ¿sí? O sea, en general todos los contratos de compraventa tienen las mismas estructuras, los de locación tienen las mismas estructuras, y como se usa eso para hacerlo, por supuesto igual esto no nos quita la responsabilidad de leerlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden estar incluidas, pero por eso siempre se pone un encabezado y después el resto de todo el contrato se habla de locador o de locatario y no de Coca-Cola y de Juan Pérez, digamos. Bien, gracias, profe. No, de nada. ¿Algo más? Profe, ¿Sí? ¿se puede decir que el locatario es el proveedor y el locador es el deudor? De un servicio, sí. Sí, pasa que acá estamos hablando desde la lógica del locador de servicios, pero si vos pudiste fundamentarlo todo desde ese lado, perfecto, no está mal, digamos. Decir que el locatario del servicio es el proveedor de este servicio y el locador va a ser el que está digamos, el deudor en el sentido de que le debe un monto a cambio de este servicio. Así que sí, está bien, se lo puede interpretar desde ese sentido. Si lo hicieron así con tu grupo, espero que esté bien fundamentado y lo hayan podido explicar, digamos, a cada uno de los puntos desde este sentido, ¿sí? No está mal tampoco. ¿Algo más, chicos? Profe, la otra Sí, pregunta. Yo le hice la anterior aclaración porque estaba un poco confundido, porque cuando yo busqué lo que es el locador, dice que es, por ejemplo, el que pone en alquiler un inmueble, y locatario claro. es el que paga el alquiler. Entonces como que se invierten los roles, digamos, entonces como que me confunde eso. Claro. Lo que pasa es que en este caso no estamos hablando de un contrato de locación de un inmueble. Es distinto un contrato de una locación de un inmueble que un contrato de una locación de un servicio, ¿sí? Porque en el contrato de locación del inmueble, probablemente si vos hubieras buscado lo que es un contrato de locación de servicio, te hubiera servido más. Pero en el sentido es que no es lo mismo contratar un inmueble que un servicio. Y las condiciones y las características de los contratos van a ser en completamente distintos sentidos. Porque vos primero en el contrato de locación vas a tener un locador que va a ser el que va a dar la casa, ¿sí? Y el locatario que va a ser el que va a alquilar la casa. En este caso vas a tener el locador que va a ser el que va a pedir el servicio, o sea, va a pagar por el servicio, y el locatario va a ser el que va a realizar el servicio, ¿sí? Porque son distintos, porque una cosa es el contrato de locación de obra, el contrato de locación, perdón, de compraventa, o el contrato de locación de un inmueble, eh, y muy distinto es el contrato de locación de servicios, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Cambia mucho, por eso en derecho también
uno más uno no es dos, digamos, o sea, es así, o sea, todo depende de la situación en particular, entonces no podemos decir que porque diga locación va a ser lo mismo si contratamos un inmueble, si contratamos incluso si fuera una locación de un inmueble, también tenemos la locación de un mueble o de un bien registral, si nosotros estamos alquilando un auto, por ejemplo, o si estamos alquilando una determinada maquinaria, una línea de una producción, o va a ser distinto si nosotros contratamos un servicio, ¿sí? O una obra, ¿me explicó? Tienen como distintas características y eso va a ir fijando el contrato, las cláusulas y las necesidades que van a tener que tener el contrato para que pueda ser válido, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, chicos, si quieren dejamos acá y bueno, ya nos vemos las próximas clases. Eh, así podemos ver, vayan leyendo con tiempo, así pueden aprovechar al máximo las clases que les quedan antes del parcial, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lo Bueno, dejamos profe, aquí, hasta ¿sí? luego. Hasta luego, que estén bien. Sí, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Sí, profe, gracias. Hasta luego. hasta luego.